Mi mamá es de un pueblo de Zacatecas, México, donde se tiene mucha creencia en las costumbres populares y las leyendas mexicanas. El caso es que mi abuela siempre nos contaba todo tipo de historias, pero una que se nos quedó muy grabada, es que un día fueron a acampar a un lugar cercano al rancho donde vivían. Había un pequeño lago y acamparon cerca de él. Ya en la noche empezaron a contar historias de terror y les cayó la noche, de pronto como a las 2 a.m. cada quien iba yendo a sus tiendas para dormir, pero empezaron a escuchar aullidos de coyotes y eso los puso alerta. Nos dijo que voltearon hacia los árboles y empezaron a ver como unas sombras que se desplazaban de un árbol a otro. Nos cuenta que nunca pudo hacer contacto visual, pero uno de sus hermanos tomó un rifle y empezó a disparar contra ellos cuando de pronto, pareció acertar el tiro y algo cayó del árbol. Fueron corriendo hacia eso y cuando llegaron se dieron cuenta de que era una mujer con una cara muy arrugada y una expresión completamente inhumana, sus ojos estaban hundidos y hacía ruidos muy raros. Se quedaron paralizados y de pronto, sin darse cuenta otra sombra bajó para auxiliar a la mujer y se pararon de un golpe y se fueron desplazándose entre los árboles, trataron de no perder el rastro pero cuando ya alcanzaron a verlas porque ya no había árboles, pudieron ver a lo lejos como unas bolas de fuego se alejaban a toda velocidad. Sin duda una historia bastante buena y que no me imagino qué hubiera pasado si yo hubiera estado ahí. Cuando estaba recién nacida, mis papás se quedaron a dormir con mi abuela en un pueblito en Toluca. Cuenta mi madre que sintió un frío muy cañón y se abrió la puerta, ella se quiso levantar para cerrarla, pero no pudo moverse aunque estaba consciente, mientras le gritaba a mi papá, que al parecer no escuchaba nada y tampoco mi abuela ni otra tía, sintió que alguien me jalaba de la cama aunque no veía a nadie. Después, por azares del destino o no sé qué, solté el llanto y en ese momento la bruja me soltó y se oyó el golpe en la puerta. Dice mi mamá que ya les habían dicho que habían brujas ahí, entonces habían hecho una serie de cosas que les recomendaron para evitar que me chupara la bruja, quizá eso me salvó. Al día siguiente mi mamá le contó a mi papá y este le respondió que a lo mejor estaba soñando. Acto seguido, mi papá le preguntó a mi abuela que por qué tenía a los guajolotes en el techo, que no dejaban dormir, el techo era de lámina y mi abuela le contestó que no tenía guajolotes. Mi papá no creyó y subió con una escalera a comprobar que mi abuela estaba mintiendo. Bueno, no encontró guajolotes, pero sí unas pisadas como de guajolotes con sangre, y tengo muchas más historias mías. Al parecer puedo ver cosas que otras personas no. Es de herencia. Ya he comentado esto en otra ocasión. Hace unos 23 años, estaba en la Sierra de Puebla por el rumbo de Zacapoastla, en prácticas de tiro con mi unidad. Una noche me tocó apostarme de 0 horas a 03 horas, salí del vivac, tienda de campaña, junto con mi compañero de turno para hacer el relevo en uno de los parapetos de la periferia del campamento. Hicimos el relevo, los compañeros nos dieron parte sin novedad y se retiraron. La niebla estaba pesadísima y por lo tanto el frío estaba bien sabroso, de esos fríos que hacen que las costillas se te entierren en la carne de tan fuerte que se contraen involuntariamente, la nariz moqueando, y los dedos de las manos y pies se congelaban rápidamente a pesar de los guantes y puños dentro de los bolsillos de la chamarra y doble calceta en los pies. Apenas unos 15 minutos de charla en voz baja y un cigarrillo habían pasado, empezamos a notar que se movían unas palmas que dan coyoles, no sé cómo se llaman pero se dan en la Sierra de Puebla. Es tierra árida y fría así que no hay demasiada vegetación aparte de arbustos resecos y estas palmeras, hay muchas lajas de tierra caliza en esos cerros. Las palmas se mecían primero, luego se empezaron a torcer más, se movían en unísono pero en silencio, cada vez más hasta casi tocar el suelo en ocasiones. Para entonces ya estábamos sacados de onda y cortamos cartucho en los fusiles, sin movernos pero sin quitar los ojos de los árboles. La visibilidad era de algo así como 10 metros gracias a una luna nueva, más allá de eso ya no se veía nada claro. Entonces en la oscuridad con niebla, con frío calador en medio de la Sierra de Puebla, ni madres que nos íbamos a mover de nuestro parapeto para investigar un pito. Entonces lo vi, apenas unos 5 metros, alejado del parapeto, a la izquierda entre unas piedras de roca caliza, un enano desnudo y regordete, nos miraba fijamente con ojos bien pelados y saltones, medía unos 30 centímetros tal vez. La cabeza era grande en relación a su cuerpecito y no tenía pelo por ningún lado, si ya estaba congelado, la sangre se me heló de plano, en ese momento no sabes si es real lo que estás viendo o qué está sucediendo, giré para mirar a mi compañero y ese cabrón al ser güero parecía una veladora de lo pálido que estaba también mirando al enano.
Entonces comenzaron las detonaciones en el área de las prácticas de tiro, hacia abajo del cerro, donde hay una cañada seca. Ahí era donde hacíamos las prácticas durante 7 días, y casi cada noche se alcanzaban a escuchar los gritos de gente peleando, plomazos, uno que otro cañonazo. Se escucha la batalla de Puebla según cuenta la tropa que ya es veterana. Se escuchaba clarito que venían de allá abajo, los ecos amortiguados por la niebla húmeda que no cede en toda la noche. Mi compa y yo quietecitos y nada más escuchando sin articular palabra. Yo miraba mi reloj y me sorprendía de ver que el tiempo avanzaba agonizantemente lento. Finalmente, ya cerca de las 3 horas y la hora del relevo acercándose, los ecos de gritos y plomazos fueron atenuándose hasta desaparecer, quedando solo el silencio y el frío más crudo que se siente en las primeras horas de la mañana antes de que comience a despuntar el sol. El enano, quién sabe en qué momento se desapareció. Escuché ruido de pasos acercándose y recibí al relevo con el clásico saludo: alto ahí, ¿quién vive? Cuando tenía 18 años, vivía en una casa de 2 pisos grande justo en una esquina. Solíamos tener una tienda, por lo cual cerrábamos muy tarde y nos despertábamos muy temprano. El punto es que, en una de esas noches, mi mamá estaba asomada en su habitación mirando la ventana y estaba muy callada. Eran alrededor de las 2 a.m. Me acerqué hacia ella y con la mano me hizo un gesto de silencio. Cuando me asomé vi que habían 2 ojos rojos metidos entre unos arbustos, que se movían muy rápido de unos arbustos a otros. Pasaron 15 minutos y los ojos no se movían. Lo curioso era que cuando los coches pasaban, los ojos rojos se apagaban. Pasaron 10 minutos más y me iba a acostar, cuando de un arbusto de menos de 1 metro salieron 2 hombres alrededor de 1,80 m. Resulta ser, por conclusiones de mamá, que aquellas ratas o roedores eran aquellos hombres transformados. Los tipos se fueron caminando muy tranquilos como si nada pasara. Después nos enteramos que un brujo vivía a la vuelta de mi casa y que esos 2 hombres eran amigos suyos.